Hola, muy bienvenidos a este segundo video del curso de evaluación de impacto. Soy Rashid Lajash, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. En este curso vamos a hablar de regresiones para la interpretación causal. Entonces, sobre todo vamos a ver bajo qué condiciones podemos interpretar el resultado de una regresión como causal y sobre todo las limitaciones y entonces en qué situación no debo interpretar el resultado como interpretación causal y entonces esto va a abrir la puerta a saber por qué necesitamos otros métodos de evaluación de impacto. Y para ser claro, lo que llamo un efecto causal es poder decir si cambiamos la variable x, esto va a generar un cambio de tanto en la variable y. Eso es una interpretación causal, suponiendo que los cambios de x directamente van a afectar y y que esto es lo que conseguimos estimar a través de nuestra regresión. Típicamente esto requiere muchos supuestos que son difíciles de conseguir. Por esto, en general no se considera como evaluación de impacto el uso de una regresión. Tal cual, simple. Y queremos entonces en estas diapositivas entender los sesgos potenciales por los cuales no es tan fácil hacer este tipo de interpretación. Vamos a hacer explícito los supuestos de identificación, es decir, bajo qué condición tengo el derecho de tener este tipo de interpretación causal. Y vamos a ver un poquito cómo controlar por una variación endógena para reducir este sesgo. Es decir, ¿qué puedo hacer si lo único que tengo es una regresión para reducir un poquito el sesgo, acercarse del efecto causal que me interesa? Pero esto va a tener sus propias limitaciones. Bueno, empezamos por la pregunta, ¿qué es una regresión? La cual espero que ya tienen algún elemento de respuesta. Pero una regresión consiste en explicar una variable, en este caso la variable y, en función de un conjunto de otras variables. En este caso podemos tener x1, x2 como otras variables explicativas. Y típicamente usamos una función lineal de relación entre estas variables y el y. Entonces, en esta regresión que tenemos aquí, y es la variable de resultado. X1 y X2 son las variables exógenas, le decimos típicamente, pero X1 sería la variable de interés, es decir, suponemos que queremos realmente saber el efecto de X1. X2 lo vamos a llamar variable de control, en el sentido de que la razón por la cual ponemos X2 en esta regresión no es tanto porque nos interesa beta 2, sino porque queremos estimar bien el beta 1. Y para esto vamos a ver que es útil controlar por otras fuentes de variación. Y finalmente siempre está el término de error que va a capturar toda la variación que no está incluida en esta parte de la regresión, en la parte principal de la regresión. Entonces, suponemos que queremos interpretar beta 1. Podemos tener dos frases diferentes. Uno, cuando x aumenta de una unidad, y aumenta de beta 1 unidades. Y una segunda, que podemos escuchar también, beta 1 es el efecto de un cambio de x1 sobre y. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre estas dos interpretaciones? Pueden parar el video, pensarlo un momento si quieren. El elemento principal de diferencia puede venir del hecho de que la afirmación 2 nos dice explícitamente beta 1 es el efecto de x1 sobre y. Mientras que la afirmación 1 se puede leer, es un poquito ambigua, pero se puede leer como, mira, cambian de manera conjunta. Cuando x aumenta de una unidad, y aumenta de beta 1 unidades. Lo que, ¿cuál hace que el otro aumente? No es tan claro. Puede ser que y causa x, pero lo importante es que varían juntos. Cuando x1 aumenta de una unidad, también se observa que y1 que y aumenta también de beta 1 unidades. Entonces, el 1 puede escribir una relación, entonces es un poco predictivo, pero el 2 afirma una causalidad. Entonces, esa es la diferencia principal. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿bajo qué condiciones podemos usar la frase número 2 y realmente hablar del efecto de x1 sobre y? ¿Sí? Vamos a empezar por explicar lo que es una interpretación predictiva de una regresión. La interpretación predictiva es puramente descriptiva.
Es decir, que nos informa sobre un tipo de correlación. Vamos a hablar de correlación condicional en el sentido de que ya estamos controlando por ciertas variables, pero después de controlar por esto, ¿cómo covarían? Es decir, nos dice que en general cuando Y aumenta, X aumenta también. Ni se sabe por qué, cuál aumenta cuál, no es la pregunta. La pregunta es poder predecir que si sabemos que X es más alto en promedio, es probable que Y sea más alto también. Bueno, eso es una interpretación predictiva. Es muy útil en muchas situaciones. Por ejemplo, en estudios de eh, estimar el nivel de pobreza, hay que predecirlo. Uno observa la calidad del techo, el material de la casa, tiene ciertas preguntas y con esto puede hacer el ejercicio de predecir el nivel de pobreza de este hogar, usando datos más completos. Y esto se ha usado mucho para saber cuáles son los niveles de pobreza a partir de datos que pueden ser menos completos, predecir lo que dicen los datos más completos. Se usa también, no sé, queremos predecir si va a llover o no a partir de nubes, temperatura, de otros datos que tenemos en un cierto momento. Y todas estas son predicciones que son muy útiles. Otro ejemplo práctico, en Colombia se ha mostrado que existe una correlación del 0,72 entre educación de los papás y educación de los niños. O sea, hay una repetición de la pobreza en niveles educativos que es gigante. Y esta correlación sube al 0,83 para los hogares más pobres. A partir de esto salió el resultado del estudio que vemos aquí, que nos dice que en promedio, en valor esperado, en Colombia se requiere 11 generaciones para que un hogar pobre se vuelva un hogar de ingreso medio. Es una diferencia gigante y requiere pues, muchas generaciones, o sea, es muy poco probable en una generación dada que un lugar pobre se vuelva de nivel medio. Y esto nos habla sobre la falta de movilidad social. ¿Por qué les comparto este resultado? ¿Les parece interesante? Pues sí, a muchos de nosotros nos parece un resultado interesante. ¿Es causal? No, esto se interpreta simplemente observando si un niño es niño de papás de este nivel de educación, con qué probabilidad se va a encontrar en otro nivel de educación o de ingreso cuando se vuelve adulto. Eso es predictivo, descriptivo, pero es muy interesante. Esto para decir que existen muchos casos donde uno puede hacer una regresión, interpretarlo de manera predictiva y tener una cosa muy interesante. Vamos a necesitar hacer una interpretación causal y usar métodos de evaluación de impacto cuando queremos ir más allá que esta interpretación predictiva y hablar un poquito típicamente de soluciones, de cuál es el impacto de ciertos programas, de ciertas políticas para saber cómo cambiar un poquito la situación que se observa. Ahora hablemos de lo que es la interpretación causal de una regresión. En este curso vamos a hablar muchísimo de interpretación causal. Entonces es un concepto que tienen que entender muy bien. La interpretación causal es más ambiciosa, pero también es más arriesgada, en el sentido de que trata de describir cómo funciona el mundo. No solo describir una situación, existe esta correlación, etcétera, sino tratar de describir esto implica esto. Eso es una interpretación causal. Vamos a mirar un ejemplo concreto. ¿Cuál afirmación debería motivarlo más a meter su hijo en un colegio? Suponemos que un colegio tenía el anuncio siguiente. Los que salen de nuestro colegio tienen una nota en pruebas estándares que está una desviación estándar por encima del promedio de colegios públicos. O se ha mostrado que entrar en nuestro colegio sube la calificación del estudiante en pruebas estándares del 20%. Bueno, aparte de que es más grande entre una desviación estándar por encima o 20%, entre los dos tipos de afirmación, ¿ven una diferencia clave? Piénsenlo. Una diferencia esencial es que la primera está literalmente comparando. Salen con una desviación estándar más que los que salen de colegios públicos. Es una descripción, pero pues puede ser que los que salen de colegios públicos en promedio son de ingresos más bajos, con papás que tienen un nivel de educación más bajo. Entonces puede ser que el propio colegio no tiene nada que ver
con la diferencia en pruebas estándares que van a tener los estudiantes. Puede ser que no es un indicador de la calidad, simplemente que pues recluta a estudiantes que son mejores desde que llegaron al colegio. Mientras que la afirmación número 2 es el efecto de entrar a nuestro colegio. Es subir las calificaciones de los estudiantes, ¿sí? Comparado con los que no entran en nuestro colegio. Aquí hay realmente una afirmación que es un poco más hacia lo causal. Entonces, cuando van a leer documentación, hay que saber bien hacer la diferencia. Cuando ustedes interpretan sus resultados, hay que hacer la diferencia. A veces tenemos simplemente una cosa descriptiva, a veces podemos decir algo sobre el efecto de, en este caso, entrar en el colegio. Y esta diferencia es clave. ¿Por qué? Pero, ¿qué necesitamos para llegar a una interpretación como esta interpretación de tipo 2, que es causal? ¿Mm? Eh, Típicamente vamos a necesitar algo de variación exógena. ¿Pero qué es una variable exógena? ¿Qué ejemplos de variables exógenas me pueden dar ustedes? Pénsenlo un segundo y activen el video otra vez. Lo importante de una variable exógena es que es algo que se determina bien afuera de la identificación de la persona que nos interesa, el nivel de observación que tenemos. Por ejemplo, a veces puede ser el clima, si está lloviendo o no. Puede ser, por ejemplo, los precios. A veces las decisiones de producción en función de los precios del producto que están vendiendo. O por ejemplo, había un estudio en Colombia de cómo los precios del café afectan la violencia en el país. Pues hay una identificación que parece tener sentido, que bueno, los precios se determinan en el mercado internacional y después esto puede afectar los comportamientos porque afecta los ingresos de las personas, etcétera. Entonces, lo más importante es que esté determinado muy afuera de donde se encuentra la misma observación. Es la idea y no puede ser resultado de una decisión de esta persona, no puede ser correlacionado con otras variables que afectan las decisiones de esta persona, etc. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña digresión para entender lo que es un diagrama causal, ya que nos va a servir mucho en el futuro. El diagrama causal es una representación gráfica de las relaciones causales entre diferentes variables. Por ejemplo, podemos tener, esto es un ejemplo de diagrama causal, simplemente tener unas variables que escribimos y unas flechas donde pensamos que hay una relación causal. Tan importante como las flechas está la ausencia de flechas. Donde no hay flechas significa que no hay relación causal. Por ejemplo, suponemos que nos interesa saber cómo obtener un crédito afecta el ingreso. Podemos suponer que tener un crédito permite invertir, lo que permite subir su nivel de ingreso. Ahora corremos una regresión donde tratamos de explicar el ingreso por solamente el crédito como variable exógena, lo que llamamos variables exógenas, la que se encuentra en la derecha. Pero ¿cuáles son las condiciones para poder interpretar este crédito como este coeficiente que encontramos como el efecto del crédito sobre el ingreso? Básicamente se requiere que el crédito sea una variable exógena. Pero entonces, ¿qué tan razonable es suponer que es exógeno el crédito? ¿Qué piensan ustedes en este contexto? Podemos pensar que el hecho de tener un crédito o no sea completamente exógeno. ¿Por qué razón podría no ser exógeno, o sea, ser endógeno? Y podríamos entonces preocuparnos que existe algún sesgo si simplemente voy a interpretar el coeficiente de una regresión del efecto de crédito sobre ingreso como causal. ¿Qué error podría cometer? ¿Por qué razón no sería exógeno? Piénsenlo y seguimos hablando de eso. Bueno, entonces suponemos que hemos corrido una regresión para saber cómo el crédito afecta el ingreso y encontramos un efecto positivo y significativo. Podríamos tener la pregunta, ¿qué tanto podemos creer que este efecto es simplemente una correlación o una causalidad? Para que sea una causalidad significa que este coeficiente lo podemos interpretar como el efecto de obtener un crédito sobre el ingreso del hogar.
Vamos a pensar más bien en qué situación podría tener este efecto significativo, pero no por causalidad del crédito sobre el ingreso. Y la primera razón va a ser lo que llamamos la causalidad inversa. La causalidad inversa es cuando, en vez de que mi variable X causa mi variable Y de resultado, es el contrario. La variable Y afecta la variable X. En este caso, el ingreso sería el que afecta el crédito. Piensen un segundo. ¿Por qué razón el ingreso podría afectar el crédito? La respuesta es, pues cuando, por ejemplo, si una persona pide un crédito, es mucho más probable que les van a pedir garantías, van a averiguar que esta persona tenga suficientes ingresos y van a acordar el crédito a personas que tienen más ingresos. Entonces es probable que la gente con más ingreso tenga más acceso a créditos. Y entonces uno puede observar a través de la regresión un beta positivo, lo que parece indicar que el crédito aumenta el ingreso, pero en realidad este efecto positivo es muy difícil saber si es porque el crédito aumenta el ingreso o simplemente la gente con más ingresos tiene más probabilidad de obtener un crédito. En economía llamamos a las variables de la derecha las variables exógenas. El crédito en este caso lo llamamos la variable exógena. Pero a veces usamos esta palabra sin pensar con cuidado que si realmente esto es una variable exógena, porque es un supuesto muy fuerte en muchos casos pensar que variables que están determinadas por las decisiones de los agentes podrían ser exógenas. Entonces el primer riesgo es la causalidad inversa. Y en caso que la causalidad vaya en ambas direcciones, lo que aquí es probable porque también el crédito puede afectar el ingreso, hablamos de doble causalidad, tanto del ingreso al crédito como del crédito al ingreso. Ahora vamos a hablar del sesgo, que es el más problemático típicamente en econometría. El sesgo de variable omitida. Como lo dice su nombre, este sesgo ocurre cuando hay una variable omitida, es decir, que esta variable importa, como lo vamos a definir ahora, pero no está incluida en la regresión como variable de control. ¿Cuándo importa una variable? Importa cuando afecta el X tanto como el Y. Ejemplo, el crédito puede afectar el ingreso, sí, pero hay otras variables como por ejemplo la habilidad definida de manera muy general, la inteligencia, la habilidad para el negocio, ser muy trabajador, todo esto. Puede aumentar la probabilidad de tener un crédito, pero también esta habilidad aumenta el ingreso en general. Entonces, en su manera más simple de entenderlo, la correlación que se observa entre crédito e ingreso y que se refleja en este coeficiente en beta 1 que observamos, puede estar jalada por el hecho de que la habilidad aumenta el crédito de un lado y la habilidad aumenta el ingreso. Entonces, se observa una correlación entre los dos simplemente porque la gente más hábil tiene más crédito y más ingreso. Y la gente con poca habilidad tiene menos crédito y menos ingreso. Y esto va a generar una correlación. Pero esta correlación no significa causalidad. No es que la gente tiene más ingreso porque tiene crédito, sino que lo tiene porque son más hábiles y por esto también tienen más crédito. Esto es un problema común. Mirándolo de manera un poco más econométrica, muchos estudiantes que han visto al menos econometría 1, cuando uno le dice qué es un problema de endogeneidad, se define como tener una correlación entre el término de error y los X. Pero no les queda muy claro cómo esto pasa. ¿De dónde viene esto? Suponemos que el modelo real sea este, es decir, que incluye la variable x1, el crédito, y la variable x2, que sería en este caso la habilidad, nuestra variable omitida. Omitida en el sentido de que el modelo real que corre el econometrista es este segundo, que no incluye este x2. Supongamos que no tenemos medido la habilidad, no tenemos una buena medición y entonces esto queda fuera de nuestro modelo. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que lo que queda en el término de error es todo lo que no queda explicado por las variables del modelo. Entonces, si no tenemos la habilidad en el modelo, esto va a quedar en el modelo de error, en el término de error. Si beta 2 es diferente de 0, y esto va a ocurrir, ¿por qué? Porque sabemos que la habilidad afecta al ingreso. Y entonces este beta 2 es el efecto de la habilidad sobre el ingreso en el modelo real. Entonces beta 2 es positivo
y entonces sabemos que este término no desaparece. Si fuera 0, muy bien, esto desaparece y no tenemos problema de endogeneidad. Pero si beta 2 es positivo, entonces hay una relación entre habilidad e ingreso, entonces esto se va a quedar en el término de error. Lo que solamente es un problema si esta parte que se quedó en el término de error está correlacionado con el X, es decir, con la probabilidad de tener un crédito. Entonces, si tenemos estas dos correlaciones, y esto se puede mostrar matemáticamente, vamos a tener el sesgo de variable omitida, porque este término de error va a incluir la variación debido a la habilidad, la que en sí misma está afectada por el hecho de está correlacionada con el hecho de tener un crédito o no. En conclusión, yo creo que lo más importante es entender que si una variable afecta a la vez a mi X crédito en este caso y Y el ingreso, me genera, si no la incluyo en el modelo como variable de control, me va a generar un sesgo de variable omitida. Todavía para entender mejor el sesgo de variable omitida, vamos a imaginar un otro escenario. Imaginemos este escenario abajo que tenemos aquí, donde suponemos que el crédito no tiene ningún efecto real sobre el ingreso. Entonces no hay flecha, como la flecha verde que teníamos aquí, no está. Solo hay una variable que se llama la habilidad que aumenta el crédito y también aumenta el ingreso. Digamos que este efecto sea positivo. ¿Sí? Entonces, en la vida real sabemos que la habilidad aumenta el crédito, la habilidad aumenta el ingreso, pero vamos a suponer que el crédito no ayuda para nada a subir el ingreso. Y ahora suponemos que corremos esta regresión que tenemos aquí, donde este x1 es el crédito, y este y es el ingreso. Entonces, nos preguntamos, ¿qué beta 1 piensan que podrían obtener en el caso, aquí está el beta 1, ¿qué van a obtener en el caso que tenemos aquí, que hemos definido? Donde no hay efecto real, pero sí hay pues la habilidad aumenta los ingresos y aumenta el crédito. Les dejo pensarlo en segundo y lo tratamos juntos. Pues la respuesta es que tendrían un beta 1 positivo y bien posiblemente significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues piensan que yo en mis datos mi regresión me da una información sobre cuánta correlación hay entre crédito e ingreso. Y voy a encontrar una correlación positiva porque las personas con crédito tienden a ser las mismas personas que las que tienen un ingreso alto. ¿Por qué? Porque tienen en común una cosa, que tienen una habilidad alta. Y entonces la correlación parece positiva a pesar de que no hay efecto causal entre los dos. Y esto es nuestro miedo mayor, es sacar una conclusión que no es la conclusión correcta por culpa de una variable omitida. Porque piénsenlo, la interpretación causal que dice el crédito aumenta el ingreso nos lleva a recomendaciones de políticas públicas que sería tipo el gobierno debe apoyar a los programas de crédito porque hemos mostrado que el crédito ayuda a aumentar el ingreso y podría ayudar a luchar contra la pobreza. Pero sí, esto no era realmente lo que está pasando y simplemente era que la gente con más habilidad alcanzaba a tener más crédito y más ingreso, no sirve para nada aumentar el crédito. Entonces acabamos con la recomendación de política pública equivocada, promover el crédito, cuando pues si hay algo tal vez hay que promover la habilidad, la educación, todo lo que forma las habilidades, porque esto sí ayuda a tener más ingreso. Y esto tal vez les ayuda a tener más crédito, pero este crédito no sirve tanto para subir el ingreso. Entonces, mucho cuidado, esto afecta la recomendación de política pública. Y por eso le tenemos como tanto cuidado y por eso nos preocupa tanto encontrar el efecto causal y asegurarse que estamos midiendo e interpretando la cosa como es. Le voy a hacer una otra pregunta. Ahora vamos a suponer que podemos controlar perfectamente por el nivel de habilidad. Suponemos que tenemos esta nueva regresión aquí, que es esta regresión, donde lo que hemos cambiado es incluir aquí la medición de la habilidad. Habilidades en realidad es multidimensional, es complejo, pero suponemos que tenemos una muy buena medición de lo que es la habilidad de cada individuo.
Y entonces, pues aquí esperaríamos que el beta aumenta el nivel de ingreso, porque esto nos lo dice esta flecha roja, que aquí nos dice que hay una relación positiva. Si tendríamos esta variable de control, ¿qué beta 1 ahora esperarían encontrar como resultado de esta estimación? Otra vez lo pensando un segundo y lo hablemos. Entonces, no hay por qué pensar que saliría positivo y significativo esta vez. Pues uno, en general, un coeficiente nunca va a ser exactamente de 0 porque hay ruido, pero en este caso, eh, la preocupación de variable omitida ya no es una preocupación porque ya no es omitida en el sentido de que no está incluida en la regresión. Hemos podido incluir esta variable en la regresión, entonces no tenemos la preocupación de que esto no esté tenido en cuenta, este efecto. Entonces lo que nos queda ahora va a ser este beta 1, es la relación entre crédito e ingreso una vez estamos controlando por la habilidad, y lo que nos dice este modelo por el hecho de que no haya aquí una flecha verde que nos diga que el crédito afecta al ingreso. Esto nos dice no hay efecto real y nos debería dar un coeficiente alrededor de 0 y no significativo. Entonces, pues por esto, la variable omitida solo es un problema si es omitida, como lo dice el nombre, si no está incluida en la regresión. Siguiendo con este ejemplo, quiero que imaginemos la misma situación donde no hay efecto directo del crédito sobre el ingreso, pero la habilidad afecta o solamente el crédito, o estamos en el caso aquí en la derecha, donde la habilidad afecta solamente el ingreso, pero no afecta el crédito. Si fuera cualquier una de estas dos situaciones, y estimamos la de regresión 1 aquí, sin incluir la habilidad, ¿piensan que tendríamos un sesgo de variable omitida? Los dejo pensarlo. Y la respuesta es no, no tendríamos un sesgo de variable omitida, porque una variable omitida nos va a sesgar, pues una variable es realmente omitida y nos sesga el coeficiente beta 1 solamente si se relaciona con el x1 de interés aquí y con el y, con la variable de resultado, en este caso se relaciona con crédito y con ingreso. Si la habilidad afectaría solamente uno de los dos, no tendríamos ningún sesgo de variable omitida. Una pregunta común es, entonces, ¿cuál es la relación entre sesgo de selección y endogeneidad? No son tan diferentes, van en la misma lógica. La endogeneidad es un problema más general que incluye causalidad inversa, variable omitida o también error de medición en la variable x puede generar un sesgo también de atenuación del coeficiente. El sesgo de selección es un problema de endogeneidad. Típicamente se relaciona mucho con este problema de variable omitida, en el sentido de que los que participan al tratamiento son diferentes de los que no participan, y si no se controla por estas variables, estas diferencias, tenemos un sesgo de selección, o sería correcto también decir que tenemos un problema de variable omitida. Entonces, el sesgo de selección es un problema de endogeneidad, pero no todos los problemas de endogeneidad son sesgo de selección. El tema de endogeneidad es más general que el tema sesgo de selección. Sobre todo también hablar de sesgo de selección tiende a ser un lenguaje que se aplica mucho a un tratamiento binario. Entonces cuando estamos en la evaluación de impacto, donde aquí pensamos un tratamiento, en este caso quizás el tratamiento es el crédito y no tener tratamiento es no tener crédito. En este caso, pues el tratamiento, los tratados pueden ser diferentes de los que no están tratados, lo que puedo hablar como un problema de variable omitida, o puedo decir simplemente que tengo también un problema de selección, que los que están seleccionados para tener un crédito son diferentes de los que no tienen el crédito. Esta selección puede ser autoselección, en el sentido de que, por ejemplo, la gente que no tiene muchas ideas, habilidades para invertir, pueden ni siquiera pedir el crédito. O tanto como selección de parte del banco, por ejemplo. Lo importante es que al final el grupo de los que reciben el crédito son diferentes del grupo de los que no reciben un crédito. Y esto va cuando tenemos o un sesgo de selección
o un problema de endogeneidad, esto impide la interpretación causal de beta 1. Este beta 1 que estimo en la regresión no lo puedo interpretar como el efecto de X1 sobre Y1 porque tengo un sesgo. Una tendencia que tienen los estudiantes, dado los problemas que hemos mencionado, es decir, entonces vamos a controlar por casi todas las variables que tenemos disponible. De hecho, a veces intentan mucho y guardan solamente los que son significativos, pero no necesariamente es la mejor manera de hacerlo. Primero sí está el criterio de que vale la pena controlar, sobre todo cuando se sospecha que la variable omitida podría ser correlacionada con el ingreso, el resultado, tanto como la variable de interés, en este caso el crédito. Ya, pues si controla por esto, ya es una variable de control y no sería una variable omitida y así se evita el sesgo. Hay casos, entonces primero es preguntarse si cumple con, probablemente podría cumplir con estos dos criterios. Dado la teoría que tiene, dado la literatura que ya conoce, puede usar todos estos criterios. Pero una otra regla para no incluir variables es pensar. Por ejemplo, suponemos que el crédito aumenta la inversión, ciertas formas de inversión, y yo puedo controlar por esta inversión, por si esta persona abrió un negocio, si está usando insumos o el monto que está invirtiendo. ¿Quisiéramos controlar por esta variable? ¿Es útil? Los dejo pensarlo si quieren parar el video. Y la respuesta es no, no queremos controlar por los canales. Las variables de control deben ser exógenas o lo más exógeno posible, pero en ningún caso deben ser variables que son canales a través de lo cual el crédito aumenta la inversión y después la inversión aumenta el ingreso. Eso es un canal de transmisión del impacto del crédito al ingreso. Entonces, si yo controlo por este canal, ¿qué va a pasar? Estoy como neutralizando este canal, tal vez vaya a capturar el efecto del crédito a través de otros canales. Pero pues en el caso que tenga otros canales, pues me va a salir todavía significativamente el efecto. Si todo el efecto del crédito pasa por la inversión, entonces podría ya no salir significativo el efecto del crédito sobre el ingreso. Entonces, aunque esto sea su pregunta de investigación, si neutralizamos el efecto del crédito a través de la inversión, ¿qué efecto resulta? Bueno, pero típicamente uno no quiere controlar por el canal, tampoco no quiere controlar por una variable que está afectada por el ingreso. Yo quiero controlar por variables que están exógenas y que tienden a afectar el crédito tanto como el ingreso. Para concluir, ¿qué controlar? ¿Qué variable incluir como controles? Si la variable puede afectar a la variable de interés y a la variable explicada, entonces esto es una variable que probablemente queremos incluir. Pero a condición que no sea una variable afectada por la variable de interés. Así, en este caso, podría ser un canal de transmisión del efecto y sería endógeno el control y no queremos controles endógeno porque esto sí nos puede sesgar aún más el coeficiente. O podemos apagar un canal de transmisión, lo que no queremos en general. O si la variable la variable de control está afectada por la variable explicada, digamos que tengamos, por ejemplo, el nivel de consumo de este hogar y queremos saber el efecto sobre el ingreso en la regresión que teníamos. Sí, pero al final el ingreso va a ser lo que permite aumentar el consumo. Entonces lo que tenemos es una variable que está afectada por mi variable de resultado. No quiero controlar por esto, sino estoy como apagando efectos que no quisiera apagar. Yo quiero tener todo el efecto que tiene el crédito sobre el ingreso, en este caso. Bueno, ahora vamos a poder hablar de lo que es el supuesto de identificación de la regresión. El supuesto de identificación, les recuerdo que es el supuesto que uno necesita hacer para poder interpretar un coeficiente como un efecto causal. En este caso estamos hablando de este coeficiente beta 1. Yo quiero saber si tengo el derecho de interpretarlo como un efecto causal o no, como el efecto causal de DI, que es nuestro tratamiento, sobre Y. En el ejemplo que teníamos, el efecto del crédito sobre el ingreso. Tengo el derecho de interpretarlo como un efecto causal, ¿bajo qué condiciones? Okay. Entonces,
Aquí beta 1 es el coeficiente de interés, DI es la dummy y X es la matriz de variables de control, ¿sí? Este XY, de hecho por eso el coeficiente gamma aparece después de XY, es porque este XY es un vector de muchas variables de control. Puede tener más que una variable de control y esto es nuestra manera de escribirlo de manera matricial, donde X viene antes de su coeficiente, porque en escritura matricial cuando es un vector con muchas variables, los coeficientes vienen después. De manera intuitiva, ¿qué piensan ustedes que sería el supuesto de identificación si tenemos esta regresión? Para poder interpretar el beta 1 como el efecto causal de DI sobre YI. Para esto, pues lo pueden pensar, para ayudarlos en esto, les voy a recordar lo que teníamos como el supuesto de identificación cuando estábamos haciendo una comparación simple entre dos grupos, el grupo de los tratados y el grupo de control. Teníamos algo de tipo el valor esperado de Y0 y dado que DI igual a 1, ¿sí? Igual al valor esperado de Y 0 y dado que DI igual a 0. Recordamos esto para tener como un punto de partida. Esto que nos decía que el valor esperado en la situación donde el grupo de control, perdón, el grupo de los tratados con D igual a 1 no fuera tratado es igual al valor esperado que podemos observar del grupo de control D igual a 0 dado que no están tratados. Grupo de control dado que no está tratado es lo que podemos observar. Lo que no observamos es esta situación eventual del resultado del grupo de los tratados D igual a 1 si no hubieran sido tratados. Es como nuestro contrafactual. Esto nos dice el grupo de control es un buen contrafactual. Tenemos algo que es muy parecido ahora, excepto por un cambio que tenemos, es que aparece ahora este XY, coma, antes de poner DI igual a 0 o a 1. Aparece este XY. ¿Y por qué aparece esto? Porque ahora estamos diciendo, es el mismo supuesto, pero con una condición adicional, es que controlando por las variables X. O sea, si comparamos a personas que tienen los mismos X, si nuestra variable X incluye la edad, no sé, la ocupación de la persona, el género, pues una vez que comparamos a una persona con misma edad, misma ocupación y mismo género, ahí deberíamos tener que es un buen contrafactual la persona que comparte las mismas características en el grupo de control. Si no tenemos esto, entonces no cumplimos con este supuesto de identificación. Si por ejemplo hay una variable como la habilidad, que es una característica que puede afectar a la vez a la probabilidad de estar en el grupo de tratado y al resultado que vamos a obtener, el ingreso, entonces nos preocupamos que vamos a tener un sesgo de variable omitida. O sea, se puede interpretar como afirmar que no hay sesgo de variable omitida. Y entonces si hay sesgo de variable omitida no tendríamos un contrafactual plausible. Quiero aclarar que este supuesto es un supuesto económico, no econométrico en el sentido de que no le puedo hacer una prueba econométrica para comprobar este supuesto. Es una afirmación que tengo que poder hacer o no, decir que no se cumple, pero es algo que requiere conocer el contexto y discutir en este contexto qué tan creíble o no es que existen otras características que van a afectar a la vez a la probabilidad de estar tratado, tanto como al resultado que nos interesa. Bueno, ahora vamos a hablar del uso de efectos fijos, que permite controlar por la variación entre individuos y esto va a permitir acercarse un poco de una estimación insesgada. Suponemos que tenemos la regresión, está similar a la regresión anterior, pero ahora tenemos el alfa i en vez de tener solamente alfa. Como lo ven, este es un subíndice i que nos dice que este valor alfa, esta constante, puede variar por individuo i. ¿Sí? Tenemos ahora un nivel de observación YIT que nos dice que nuestras observaciones van a variar por
individuo y este individuo puede ser lo que sea, una persona, una firma, un país en ciertos casos. Lo importante es que es como el individuo que identifica cada observación y hay un periodo t en este caso que identifica cada observación. El hecho de tener un alfa i significa que permitimos una constante que va a ser diferente para cada individuo i. Y eso significa que en nuestra estimación ya controlamos por el valor promedio, el valor inicial, si quiere, de cada una de estas observaciones y de estos individuos. Y entonces estamos permitiendo que estimemos el efecto de D sobre beta, pero usando la variación entre individuos. Este efecto es equivalente a controlar por todas las características que no varían a través del tiempo. Un ejemplo. Supone que tenemos un indicador D y C que es igual a 1 si el docente de un curso C es del mismo género que el estudiante I. Es decir, queremos estimar una nota, función de, aquí primero vamos a tener una constante más el efecto de la dummy. Y esta dummy es igual a 1 si el docente del curso es del mismo género que el estudiante, más epsilon. Entonces, pues corremos esta estimación obtenemos un coeficiente beta 1, pero puede generar una preocupación de muchas características de las personas que por alguna razón tienen el mismo género que el profesor, tal vez porque en promedio pueden ser más de un cierto género que otro, que tomaron la decisión de un curso influenciado por este parámetro también, o tal vez que estar más en ciertos cursos está correlacionado con ciertos tipos de preferencias. Sabemos que en promedio hombres y mujeres tienden a elegir cursos diferentes. Ahora suponemos que tenemos una regresión diferente, es decir, la misma regresión, pero con efectos fijos de individuo, lo que puede ver aquí con este i. Primero notamos que la nota varía por I y C, curso e individuo. Entonces tenemos como una observación para cada individuo en cada curso. Entonces esto me permite tener efectos fijos de individuo. Y eso significa que estamos controlando por todas las características de cada individuo que afecta a la nota, pero de manera, digamos, de manera permanente. No estamos controlando por lo que varía entre los cursos, pero lo que tiene cada individuo de manera permanente lo estamos controlando. Y eso significa que estamos controlando por mucho más cosas. Todas las diferencias entre los individuos que afectan sus notas ya lo estamos controlando. Ahora solo en esta regresión tratamos de ver qué es lo que hace que un mismo individuo puede tener notas mejores o menos buenas entre sus cursos. Y aquí el D puede ser este parámetro de estar del mismo género que el profesor, puede afectar que el docente puede afectar las notas y esto nos lo va a dar el coeficiente beta 1. Como ve, como estamos controlando por más cosas, esto va a añadir credibilidad a este coeficiente. Ahora, ¿qué más? Una pregunta para ustedes. ¿Qué más ganamos si podemos también controlar por la habilidad del estudiante? Es decir, que tenemos su calificación de saber 11 antes de empezar la universidad. Suponemos en este caso que tenemos la nota función de lo mismo que tenemos en la regresión de arriba, pero también tenemos gamma multiplicado por saber 11. Esta variable adicional, la pregunta es, ¿esto nos hace ganar algo? ¿Esto nos sirve para alguna razón? Suponemos que mis datos me permiten, cosa genial, tener también el saber 11 que me da un indicador del nivel inicial de habilidad de cada estudiante. Pues lo interesante es que no ganamos nada. ¿Y por qué no ganamos nada? Porque alfa i ya, de hecho, si ustedes tratan de correr esta estimación con Stata va a tener que votar esta variable, o si no, a veces la mantiene y tiene que votar una de las dummies de los efectos fijos. Pero en realidad el coeficiente que obtiene no significa nada, porque lo que pasa es que ya está controlando por toda la variación entre individuos. Entonces, cualquier variable que está solamente al nivel de individuo no se puede incluir porque no sirve incluirla, porque ya están controlando por toda esta variación. Ya no hay más que explicar. O sea, es mejor tener alfa i que tener cualquier variable que pueda tener que varía solo al nivel de individuo.
Es decir, la ventaja es que igual si no tiene esta variable de saber 11 y que alguien le dice, pero no están controlando por el efecto que tengan capacidades potenciales diferentes. Pues sí, lo estamos ya controlando por esto porque ya esto hace parte de lo que captan los efectos fijos. Y esto es una de las grandes ventajas de los efectos fijos. Ahora podemos aclarar un poco más la respuesta a la pregunta ¿qué variación usamos en una estimación con efectos fijos? Suponga que tiene una regresión con y y t, función de alfa i, que nos dice que tenemos efectos fijos. Este y t nos dice que las observaciones están al nivel de individuo y tiempo. ¿Sí? Es súper importante los subíndices en las regresiones. A veces los estudiantes no les prestan mucha atención, pero esto nos da mucha información sobre cómo está la regresión y cuando ustedes escriben sus artículos de investigación, deben tener mucho cuidado los subíndices porque si no están correctos se puede interpretar de manera equivocada el nivel de observaciones, el nivel al cual puede variar cada observación. Un D y T nos dice que este tratamiento puede cambiar no solamente por individuo, sino que un individuo a través del tiempo también puede tener un valor diferente de tratamiento. Mientras que si hay solo un I, significa que varía solo entre individuos, pero no varía a través del tiempo. Bueno, tenemos una regresión como esta. ¿Qué variación usa esta regresión con efectos fijos? Primero, ¿qué significa esta pregunta? Pues hay que pensar que inicialmente intentamos explicar toda la variación de y a partir de los coeficientes que tenemos y lo que no se explica queda en el término de error. Pero más controlamos por diferentes cosas, más estamos ya extrayendo una parte de la variación de y nuestro coeficiente beta se va a determinar solamente a partir de la variación restante que no está explicada por las otras variables. Entonces, cuando tenemos efectos fijos, ya estamos controlando por toda la variación entre individuos. Es decir, que ya estamos explicando de manera perfecta, controlando por el hecho de que en promedio ciertos individuos tienen un nivel, un resultado, lo que sea la variable de resultado, más alto que otros. Y entonces solo usamos la variancia entre individuos, es decir, en este caso, a través del tiempo, cómo pueden cambiar los valores y qué es lo que explica que el mismo individuo va a tener ciertos cambios a través del tiempo. Y en otros contextos podemos usar efectos fijos que no son de individuo. Por ejemplo, definimos y, la variable de resultados, entre g y I, con estos dos subíndices, donde este g es un grupo y I es el individuo, lo que significa que cada individuo pertenece a un grupo, pero y puede tener varios individuos dentro de cada grupo. Y en este caso, si tengo efectos fijos de grupo, es como si estoy controlando por el hecho de que en promedio ciertos grupos les van mejor o peor que otros en esta variable de resultado. ¿Sí? Y entonces solo estoy de nuevo usando la variación, en este caso, intragrupos, dentro de cada grupo. Y estoy extrayendo la variación entre los grupos para explicar el efecto de beta 1 sobre Y. Bueno, ahora, por ejemplo, para ser un poco más concreto, si tenemos que cada firma I pertenece a un sector Y, y nos interesa saber el efecto de pertenecer al sector informal sobre la rentabilidad de las firmas. Suponemos que no tengamos ningún efecto fijo. Pues podemos tener un poquito problemas como el hecho de que en promedio las firmas que pertenecen al sector rural, al sector agrícola, tienden a ser menos formales y también tienden a ser menos profitables, menos rentables. Y en este caso, pues una de las soluciones sería tener efectos fijos de grupo. Entonces, cuando controlamos por efectos fijos de grupos, ya como que descartamos este sesgo posible de endogeneidad, de que hay ciertos sectores, digamos que el grupo aquí podría ser el sector de cada firma. Si tengo efectos fijos de sector, esto permite descartar el hecho de que en promedio ciertos sectores tienen más, una proporción más importante de firmas formales que otros.
y de esta manera evitamos que la relación sea simplemente una relación que se debe a más una correlación. Los sectores con más informalidad son también los sectores menos rentables. Eso es lo que queremos, como purgamos un poquito estos sesgos de endogeneidad potenciales cuando tenemos este tipo de efectos fijos. Pero por muchas otras razones uno se puede preocupar que hay una selección muy obvia, que las firmas más rentables tienden a formalizarse y las firmas menos rentables no se van a formalizar. Entonces uno dice, ok, una manera también de mejorar esta estimación sería ahora usar efectos fijos al nivel de firmas. En este caso estoy como desquitándome por buena parte de este efecto de selección en el sentido de que ahora, si en promedio las firmas que se formalizan tienden a ser más rentables, esto estoy controlando porque estoy mirando solamente por qué la rentabilidad de una firma cambia a través del tiempo. Hay que entender que en este caso va a usar la variación dentro de las firmas, lo que significa que lo que va a usar es mirar casos de firmas que en algún momento no estaban formales y después se volvieron formales, o al contrario, pasaron de formales a informal, y comparar su nivel de rentabilidad en el momento que estaba formal con el momento que estaba informal. Y así estamos como purgando un poquito este efecto de selección de que las firmas formales tienden a ser muy diferentes. Pero ojo, no nos desquitamos completamente del problema de selección, porque uno igual se podría decir, pero si una firma justo en este año empezó a formalizarse, esto puede tener algo que ver con el hecho de que pues era un periodo en el cual aumentó su nivel de productividad. Para decir que no nos desquita completamente el sesgo de endogeneidad, pero va a purgar de varios sesgos posibles a través de este control por varios parámetros no observables fijos a través del tiempo. Ahora podemos hablar brevemente de las implicaciones que esto tiene para el supuesto de identificación. Entonces, si tenemos una regresión con efectos fijos que vemos con este alfa i, ¿cuál es el supuesto de identificación que necesitamos? Volviendo uno o dos pasos atrás, primero, de manera general, si tenemos simplemente una comparación entre dos grupos, necesitamos que el valor esperado de y 0i dado di igual a 1 era igual al valor esperado de y 0i dado di igual a 0. Es decir, el valor esperado del resultado, si no fuera tratado, es lo que nos dice el subíndice 0 aquí, sería igual para el grupo de tratamiento que para el grupo de control, si ninguno estuviera tratado. Eso es el supuesto de identificación que tenemos, que nos dice que el grupo de control es un buen contrafactual. Cuando tuvimos los controles X aquí, pues estamos pensando a gente en el grupo de control que tiene las mismas características X, sería un buen contrafactual. ¿Sí? Y ahora estamos pensando en gente en el grupo de control con las mismas características X y el mismo alfa i. O sea, pues gente que tienen la misma constante, que son similares en promedio. Entonces ahí hay que pensarlo en variación intra individuos. Una vez que tenemos como los mismos individuos, pero que en algunos momentos están tratados y otro momento no está tratado, si estas personas van a tener el mismo resultado. Entonces es una manera diferente de pensarlo, donde simplemente comparamos un individuo que en un momento está tratado y otro momento no está tratado. Y en general esto nos va a dar un supuesto de identificación que es menos demandante que cuando no tenemos efectos fijos, entonces nos va a acercar de tener un efecto que no está sesgado. Típicamente es difícil decir que podemos quitar completamente el efecto, el sesgo por tener efectos fijos, pero hay que interpretarlo caso a caso. Lo importante es saber cuál es el supuesto de identificación que esto requiere para en cada artículo, cada aplicación que tiene, usted mira en este caso y discute en este caso qué tan creíble es este supuesto de identificación. Bueno, termino recordándoles un poquito que, bueno, a veces en temas de causalidad podemos hacer una interpretación que es como muy escéptica y decir, siempre puede permanecer algún sesgo de variable omitida. Suponemos que tengamos una estimación que trata de medir el efecto del crédito sobre el ingreso. Entonces la variable dependiente sería el ingreso en función de una dummy donde el tratamiento es tener un crédito.
Bueno, podemos decir que si no tenemos efectos fijos, tenemos un riesgo de sesgo de variable omitida. La variable omitida podría ser, por ejemplo, las habilidades, que las personas con más habilidades son las que van a pedir y obtener un crédito. Y esto generaría un sesgo donde esta habilidad afecta de manera positiva la probabilidad de tener un crédito, pero también puede afectar de manera positiva el ingreso, generando un sesgo positivo. Pero entonces si tenemos efectos fijos de individuos, resolvemos este sesgo potencial. Pero esto desplaza el sesgo potencial, porque ahora estamos usando la variación intraindividuo. Es decir que estaríamos comparando los individuos que tienen crédito en ciertos momentos y no tienen créditos en otro momento. ¿Será que cuando tienen crédito tienen más ingresos? Y esto pues nos enfrenta a una otra pregunta, que es ¿por qué este individuo en ciertos momentos tiene crédito y en otros no? Puede ser que tenía más necesidad de dinero, esto puede generar un sesgo negativo, o puede ser que tuvo crédito cuando tenía una idea genial, un proyecto genial y que podía convencer a los bancos, por ejemplo. Esto generaría un sesgo positivo. Entonces hay que pensar que usar efectos fijos puede desplazar el tipo de sesgo que podemos tener y hay que adaptar nuestro pensamiento sobre qué nueva variable omitida tenemos potencialmente cuando pasamos de pensar en comparando individuos a comparando dentro de cada individuo, porque en ciertos momentos tiene crédito y otros momentos no lo tiene, en este ejemplo. Para concluir, quiero resaltar entonces, les dije varias veces que pues creo que hay que pensar en los efectos fijos como un mejoramiento en la identificación, pero no lo resuelve completamente y muchas de las secciones que vienen van a ser sobre otras maneras de manejar este problema de endogeneidad y encontrar soluciones para poder tener una interpretación causal de un impacto de X sobre Y. Dado esto, lo que les recomiendo mucho es tener cuidado en el lenguaje. El rigor en una tesis, en un trabajo de investigación, está tanto en la estimación como en la interpretación que le da a su estimación. Entonces, cuando tiene evidencia causal, puede hablar de el efecto de X sobre Y. Un aumento de X genera un aumento en Y. Esto es hablar de efectos causales. Lo que tiene como implicaciones, bueno, podemos recomendar que aumente X porque esto va a permitir aumentar Y, dado que el efecto es causal y se ha mostrado que el efecto es causal. Pero si ustedes no pueden demostrar que el efecto es causal y están controlando lo que tiene a veces llamamos de una correlación condicional y está condicional en controlar por diferentes variables y a veces efectos fijos también, pues en los resultados puede hablar de una correlación entre X y Y o correlación condicional, que un aumento en tanto en X está relacionado con un aumento en Y. Esto no dice cuál afecta a cuál, pero simplemente que se relacionan las dos variables. Y las implicaciones puede ser simplemente que se requiere más investigación para ya comprobar el efecto, pero en muchos casos si no sabemos cuál afecta a cuál es un poco más difícil tener como implicaciones políticas. Es decir, entonces hay que aumentar X. Pues no podemos concluir esto si no hemos comprobado que X afecta a Y y no al contrario o no es por variables omitidas. Entonces, clave es esta interpretación, este cuidado con el lenguaje en la interpretación de sus resultados para no afirmar más que lo que demuestran sus resultados, dado los riesgos potenciales de endogeneidad. Y con esto terminamos esta segunda clase. Espero que les sirvió. Pueden poner un like si les gustó y les sirvió el video. Y pueden seguirme porque van a llegar otros videos en esta clase. Muchísimas gracias.